Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim, y para mí nuevamente es un gusto estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Este programa se transmite en vivo, así que para mí es un honor poder despertarme temprano en la mañana y prepararme para este programa y poder hablar con ustedes las maravillas que se encuentran en la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en el día 9 del mes de abril del año 2023, que equivale al día 18 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario de Hillel. O sea que ya hemos pasado el día de la Pascua, que fue el miércoles al anochecer. Tuvimos nuestro memorial de Pascua, como el maestro Nazaret le dijo a sus discípulos que lo hicieran. Hagan esto en memoria de mí. Y nosotros, pues, en la fecha de la Pascua, nos sentamos en la mesa a partir el pan, tomar el vino y recordar lo que significa la Pascua para el pueblo de Israel y lo que significa la Pascua para los discípulos del Maestro de Nazaret. Hoy nos encontramos dentro de la fecha, dentro de los 7 días de panes sin levadura, y nos encontramos prácticamente en el tercer día, cuarto día de panes sin levadura, dentro del calendario del pueblo de Israel. Y como ustedes saben, nosotros todos los Shabbats estudiamos una sección de la Escritura que se estudia en todas las sinagogas del pueblo de Israel y también en las congregaciones mesiánicas alrededor del mundo. Y ayer era una lectura especial porque al ser semana de Pascua, semana de Pesaj, de panes sin levadura específicamente, pues se hacen lecturas especiales con temas relacionados a lo que significa la semana o la festividad para el pueblo. Tenemos que recordar que cuando leemos la escritura, tenemos que intentar entender la cultura del pueblo que está escribiendo lo que recibe de parte de Dios. Porque, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. En las bodas acá en Occidente, la figura central de la boda es la novia. Todo el mundo quiere ver la belleza de la novia y se maravillan de el honor del esposo, tener en sus manos a una mujer valiosa e importante. Le miran el traje, cuán bello es su traje, y eso le crea un cierto tipo de honor al hombre. Es el pensamiento occidente en las bodas. Pero en el Medio Oriente no es así. En el Medio Oriente la figura central de la boda es el novio. Él es el que todo el mundo mira como el que va a casarse y va a tener una familia, esta es la esposa que va a tener para crear esa familia y continuar el legado de sus ancestros. Y esto es importante. Usted diría que tiene que ver esto la boda con la Biblia. Sí, esto es importante porque cuando entendemos esto, miramos que la figura central de este concepto bíblico del Mesías y la novia es el Mesías. Se enfoca en la figura del Mesías como el novio que está esperando a su novia, pero él es el foque importante porque está construida la escritura en ese contexto del Medio Oriente y su pensamiento. Así mismo sucede con toda la escritura. Tenemos que entender que la escritura fue escrita por personas judías, por personas del pueblo de Israel. El pensamiento cultural que Dios utiliza es el que ellos conocen. Y así mismo sucede con todos los temas que usted va a encontrar en la escritura. Ayer, como les dije, teníamos lectura especial, y para darle un poco de historia y ustedes puedan entender un poco a dónde me voy a estar dirigiendo hoy. Cuando regresaron de Babilonia después del exilio de 70 años decretado por el Eterno por no haber cumplido el decreto de la Shemitah y el Yobel. Eso es un tema muy importante. Si quieres saber lo que es la Shemitah y el Yobel, tiene que leer el libro Levítico porque de allí se habla ese tema, el jubileo y los 6 años de trabajo y el séptimo año del descanso de la tierra. Y la liberación de la condonación de las deudas y la liberación de los siervos, de los que se han convertido en siervos por deudas pendientes que tienen por pagar. El Eterno decreta 70 años de exilio, y cuando regresan
regresan de Babilonia ya para el tiempo de los persas, hablando un idioma que la mayoría del pueblo entendía y muy pocos recordaban el idioma hebreo. Con esto, con este retorno, comienza a la misma vez el acuerdo entre el pueblo, los líderes del pueblo, de volver a andar en los caminos de Dios y no repetir el error pasado, y a la misma vez reenforzar o enforzar, sí, reenforzar el estudio de la Torá para que los mandamientos no se olviden, que fueron el olvido fue la causa de lo que sucedió en la historia de ellos. Con esto comienza a estructurarse una forma de estudio que no se hacía antes de, el exilio de Babilonia, y es lo que se conoce hoy como las parashiot, que son porciones de la Torá que están divididas en secciones. En aquel tiempo no existía capítulos del versículo, era un rollo completo, y por consiguiente las porciones se identificaban por el nombre o la palabra inicial de esa lectura. Se dividían en aliá, en fragmentos, y a partir de entonces se comenzó a estudiar así. La Sagrada Escritura se dice que el ciclo era de 3 años. Fue después de la destrucción del templo que se cambió a ciclos de un año, la destrucción del segundo templo, o sea, después del año 70. Pero antes eran ciclos de 3 años y se acomodaban las lecturas de acuerdo a las fechas y de acuerdo a los eventos especiales, y se seguía el ciclo normal en la medida que pasaban los años de estudio. Luego, con la llegada de Antíoco y la prohibición, como dice el libro de Daniel, de la ley y el estudio de la ley y la observancia de las leyes bíblicas, como el Shabbat y las festividades, se comenzó a prohibir a que personas tuviesen en sus manos, en su poder, un rollo de Torá. Y para suprimir esta situación, se comenzó a añadir la lectura de los profetas, lo que se conoce como la Haftarot. Esto es importante porque cuando usted ve en Lucas que Jesús tiene en sus manos el rollo de Isaías y hace la lectura, ya vemos ahí luz de lo que ya existía para el tiempo de la sinagoga, que es la sinagoga es un concepto que nace en el tiempo del segundo templo, no existía antes. Ya vemos que Jesús va a tomar el rollo de Isaías y va a leer la sección de Isaías correspondiente a esa lectura de ese tiempo. O sea, que tenemos aquí vemos ejemplos claros de cómo ya para ese tiempo existía esa práctica. Y con esto, pues nosotros podemos entender mejor cómo es que funciona el ciclo de estudio bíblico dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, ayer estaba mencionando de cómo leemos en Corintios 3, segunda de Corintios 3, lo que Pablo habla del velo de Moisés y el velo que está siendo quitado. Esa lectura que Pablo hace referencia pertenece a una de las lecturas especiales que se hacen durante el ciclo de estudio, específicamente en la semana de Pascua, donde Pablo va a hablar en la carta a los Corintios del nuevo pacto, y en esa lectura de Pascua, de esa semana de Pascua, que es Éxodo 33:12 al 34:26, se lee de cómo Moisés renueva el pacto y él se pone un velo porque su rostro brilla. Así que vemos cómo claramente Pablo tiene también en su mente lo que el pueblo hace por años de años en sus temporadas. Y luego vas a leer en esa misma carta de Corintios cómo Pablo dice que cuando uno se vuelve a Dios, uno va siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Esa idea de gloria en gloria claramente apunta al concepto fariseo del conteo del Homer, Sefirat HaOmer, y la convocación conocido como Pentecostés o Shavuot, que es su nombre bíblico es Shavuot, que habla del brillo de Dios en el resplandor de Dios en el monte Sinaí y la entrega de las leyes en el pueblo para que el pueblo entonces pueda ser un imitador de Dios. Ayer tuvimos esa lectura especial, estuvimos hablando de ese tema, pero también incluimos en la lectura lo que también se incluye tradicionalmente dentro de su lectura, que es la lectura de Ezequiel 37, 1 al 14.
la famosa lectura del Valle de los Huesos Secos, donde el tema primordial de esa lectura es la resurrección de los muertos. Y uno debe preguntarse lo siguiente: si esto era algo que se hacía desde ya de los tiempos de Jesús, desde antes de los tiempos de Jesús, porque estamos hablando del periodo del retorno de Babilonia y luego el evento que está descrito en la historia de los Macabeos, de Antíoco Epífanes, uno debe preguntarse por qué el pueblo de Israel ya para los tiempos de Jesús tenía en su lectura en la semana de Pascua Ezequiel 37, 1 al 14, que es el tema del Valle de los Huesos Secos y la resurrección de los muertos, que es el tema central de esa lectura de Ezequiel. Y esto lo menciono porque nosotros leemos los escritos nazarenos aislados del pueblo de Israel, del mundo cultural de los discípulos y del Señor y de la forma en que el pueblo de Israel estudiaba la escritura. Y hacer esto ha traído un disloque, una confusión de temas. Por ejemplo, usted va a leer en 1 Corintios 15, en el versículo 20, luego de Pablo estar hablando de que si el Mesías no resucitó, pues entonces hemos perdido el tiempo, ¿verdad? Diciendo acá en lenguaje mío. Pero el versículo 20, Pablo de Tarso dice algo muy interesante, que si leemos el versículo bien, nos debemos preguntar qué está hablando Pablo ahí. Y es que él dice: pero ahora el Mesías fue resucitado de los muertos como primicia de los que duermen. ¿Quiénes son esos que duermen? ¿A quién Pablo está aludiendo cuando dice los que duermen? La respuesta suya tradicional sería, pues, de todas las personas que han muerto en el mundo. Y eso es obviamente porque estamos leyendo con mentalidad occidental moderna la escritura. Pero tenemos que entender que Pablo está hablándole a una audiencia que recibió el evangelio, una audiencia que vive en un mundo que no sabía nada sobre la resurrección de los muertos. ¿Y cómo lo sabemos? Vas a ver a Pablo de Tarso yendo a un lugar en Atenas y empieza a hablar con unos atenienses y empieza a hablarle de cómo Dios levantó un varón para juzgar al mundo por sus acciones y establecer un reino, y cómo todas las cosas que él dice en ese capítulo 17, perdón, de los Hechos. Cuando él habla de la resurrección, los que están allí presentes le dicen: ay, Pablo, tú estás loco, porque nunca habían escuchado sobre eso. No sabían nada de la resurrección de los muertos. El concepto de la resurrección de los muertos es un tema judío. Es un tema que le pertenece al pueblo de Israel porque le fue revelado al pueblo de Israel. Recuerden que Pablo Tarso dice en Romanos capítulo 3 que el judío aventaja al gentil porque a ellos les fueron entregados los oráculos de Dios. O sea, el tema de la resurrección de los muertos es un tema que le pertenece al pueblo de Israel porque Dios se lo reveló a Israel. Los gentiles no sabían nada con respecto a la resurrección de los muertos. Son ideas proféticas que aparecen en los escritos que usted conoce como el Antiguo Testamento. A mí me llama muchísimo la atención ver cómo en la misma semana que el Mesías es levantado de los muertos, dentro del pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, se leía una lectura que hablaba de la resurrección de los muertos. Interesante, ¿no? Pero regresando a la carta de Pablo de Tarso, me llama la atención que Pablo de Tarso estaba hablando del Mesías como la primicia de los que duermen. Y uno debe preguntarse, ¿quiénes son estos que duermen? Cuando uno lee los demás versículos, uno parecería pensar que él está hablando de que todos los que están durmiendo. Y es cierto, porque la Escritura nos revela específicamente el libro de Revelaciones que todos los seres humanos serán resucitados, pero solamente los que participen de la primera resurrección son los que tendrán entrada al Olam Haba. El Olam Haba es el concepto judío que Dios le reveló a Israel de un nuevo mundo, un mundo por venir. Y esto no significa que los de la segunda resurrección no van a entrar a Olam Jabá. Es que los de la primera resurrección tienen garantía de que entrarán a Olam Jabá. Los de la segunda resurrección, sus nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida, y si no están escritos en el libro de la vida, no entran. Entonces, uno sí tenemos certeza de que
como Pablo de Tarso dice en el versículo 22, en Adán todos mueren y en el Cristo todos serán vivificados, claro, sí, muy cierto. Pero cuando Pablo de Tarso dice en el versículo 20 que él es la primicia, el primero de los que vuelven a la vida, de todos los que duermen, ¿a quiénes son estos que él se refiere? ¿Qué tiene Pablo de Tarso en su mente cuando dice esto? ¿Qué era, por qué era tan importante el tema de la resurrección de los muertos dentro del pueblo de Israel? Era algo que, como hoy en día se piensa que pues, para vivir en el cielo por siempre, para siempre, no. El tema de la resurrección de los muertos y el propósito de esto está establecido en el Tanaj, específicamente en los profetas. Y en el capítulo 37 de Ezequiel vemos esto. Vemos en el capítulo 37 de Ezequiel cómo el profeta Ezequiel en el exilio de Babilonia, tiene una visión. Y en esta visión él ve un valle de muchos huesos. Huesos secos, eran grandes, una cantidad muy, muy grande. Y Dios le dice a, a Ezequiel, hijo de hombre, sí, Ezequiel fue llamado Ben Adam, hijo de hombre, hijo de humano. ¿Pueden estos huesos vivir? ¿Pueden regresar a la vida? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes. Y voy a leer a partir del versículo 4 en adelante para que ustedes vean lo que dice ahí y lo que está detrás de lo que se está, la visión. Dice, he aquí, entonces me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así dice el Señor, Yud-Hei, Bab-Hei, o como decimos dentro de la tradición, Adonai Elohim. A estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Interesante, ¿no? Necesitan espíritu para regresar a la vida. ¿No te recuerda eso a Pablo de Tarso que dice que sin Espíritu Santo no hay resurrección de los muertos? Y dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré sobre vosotros, subir sobre vosotros carnes y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai Elohim. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Interesante, la visión que él tiene es la visión de el regreso a la vida de una multitud de personas que habían muerto. En el versículo 11 se va a dar la interpretación de la visión. Dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque están en el exilio. Y muchos en el exilio van a morir. Cuando usted va al libro de Esdra y Nehemías, vas a ver que cuando se inaugura la casa, se restaura la casa, y también en Hageo, cuando se restaura la segunda casa, el Beit HaMikdash, el templo de Dios, vas a ver que se dice quiénes quedan vivos aquí de los que vieron la primera casa. O sea que muchos allá en Babilonia habían muerto. Esto significa que si mueren allá no van a poder vivir otra vez en la tierra que Dios le había dado a ellos en herencia. Ese es el contexto. Y por eso es que dice, no hay esperanza para nosotros. Vamos a vivir este exilio y vamos a morir y nos vamos a quedar acá fuera de nuestra tierra. ¿Sabía usted que para un judío es sumamente importante ser enterrado en su tierra? Si no lo sabía, pues lo sabe ahora. El versículo 12 dice, profetiza y diles, así dice
Adonai Elohim, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros, ahí vemos una alusión a los que están muertos, y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahí tenemos un versículo que habla de la resurrección de los muertos. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy el Eterno. ¿Por qué dice sabréis que yo soy el Eterno? Dice esto porque el nombre Yud-Heh-Vav-Heh habla de la trascendencia de materia, espacio y leyes. Es el nombre que está por encima de todas las leyes de la naturaleza. Y la resurrección de los muertos es un concepto sobrenatural que solamente este nombre puede revelar y puede hacer. Esto es importante porque este nombre le fue dado al hijo de David y por eso es que el Mesías tendrá autoridad para levantar entre los muertos en su venida. Importante saber eso. El versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo soy el Eterno y he hablado. Yo he hablado y lo he cumplido, dice el Eterno. Este texto es valiosísimo para entender lo que Pablo está hablando en el versículo 20. Recuerde que Pablo de Tarso dice que el evangelio es primero para el judío y luego para el gentil. Él no está llevando a segundo grado el gentil, simplemente está reconociendo una realidad bíblica. Los oráculos y las promesas, como dice Pablo de Tarso en Romano, las promesas, la adopción, el Mesías, los patriarcas, todo eso le pertenece a Israel. Las profecías, la promulgación de la ley, dar a conocer la ley de Dios, le pertenece al pueblo de Israel. Así que cuando en este versículo 20, Pablo de Tarso dice que el Mesías fue resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen, estos que duermen se refieren a la casa de Israel, al pueblo de Israel, que ha muerto esperando la venida del Mesías. Claramente, estos que están diciendo que no tenemos esperanza son los que están desesperados y tristes por lo que está viviendo, lo que estaban viviendo en su exilio. Pues de seguro los malvados no se van a preocupar por eso, pues los malvados no tienen conciencia de Dios. Así que Pablo de Tarso está trayendo el mensaje de la resurrección de los muertos a una audiencia que no la conocía y le está enseñando a esa audiencia que el Mesías resucitó, que Dios levantó al Mesías de entre los muertos, porque eso es lo que dice la Escritura. Él no se levantó a sí mismo. Dios levantó al Mesías de entre los muertos y lo convirtió a él en la primicia de esos que duermen, que van a ser levantados igual que él. ¿Con qué propósito? Vas a encontrar en el capítulo 37, versículo 15, en esa misma lectura, donde la palabra del Eterno le revela a Ezequiel que luego de ese evento viene la restauración del reino de Israel. La restauración de lo que los profetas dijeron que ocurriría. Que Dios volvería a recoger a su pueblo y lo establecería en la tierra que le había prometido. Vas a ver que en el versículo 24 de esa propia lectura dice, y mi siervo David será rey sobre ellos. David, una forma de referirse al Mesías. Porque sabemos que David, como dice Pedro, sigue en su sepulcro en medio nuestro, dice Pedro en su discurso. Así que los textos proféticos que David habla que no lo deje a él en la sepultura, se estaba refiriendo a su descendiente, a su hijo. Claro, David también será levantado entre los muertos, pero su hijo es el primero. Así que cuando dice, y mi siervo David será rey sobre ellos, se refiere al Mesías. Y tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. O sea que está hablando de la restauración del pueblo como nación. Por eso es que reconocemos que el surgimiento del Estado de Israel en 1948 no es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que dice nacerá una nación en un solo día. ¿Por qué? Porque las profecías dicen que para que eso ocurra tiene que también estar el Mesías presente. Por eso es que Pablo en Tarso, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, habla de la resurrección del Mesías como la resurrección de los muertos y los que son del Mesías en su venida.
¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los que son el Mesías? Nosotros hemos pensado por mucho tiempo que los que son del Mesías son esos que han hecho la confesión de fe, de acuerdo a la doctrina de las denominaciones que existen. Pero en el tiempo que Pablo enseña esto, no, eso no existía. Los que son del Mesías es una forma de referirse a los fieles, que vas a ver que antes del nacimiento del Mesías ya habían fieles. Había un hombre llamado Simeón que estuvo al niño en sus manos y dijo, y bendijo al Eterno y le dijo, te doy gracias porque me has permitido ver tu salvación, la esperanza de tu pueblo Israel. Ese hombre fiel estaba esperando el día del Mesías. Tenemos otra mujer de la tribu de Asher en esa misma lectura que se pasaba en el área en las inmediaciones del templo orando. ¿Cómo agradece a Dios porque nació el Mesías? Así que cuando Pablo de Tarso dice los que son del Mesías en su venida, se está hablando a todo ese cuerpo de personas fieles a lo largo de la historia del pueblo de Israel que han permanecido en el camino de Dios y han visto en el Mesías la esperanza, la restauración de todo. ¿Por qué? Porque en los profetas se habla de cómo Dios traería a su ungido para restaurar el gobierno de él. Por eso los discípulos le dicen en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice, no le queda a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre dejó en su sola potestad. Interesante, ¿no? Así que cuando usted lee a Pablo de Tarso en esta carta hablar, como por ejemplo en el versículo 23 que dice, pero cada uno en su orden, el Mesías, que es la primicia, luego los que son del Mesías en su venida, tiene que tener en cuenta eso. Pablo no se está refiriendo a unas personas que hicieron una confesión de fe basada en un dogma. Escúcheme bien, eso no es nada malo, pero tenemos que entender las cosas como son, de la perspectiva de sus autores. Luego, dice Pablo de Tarso en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y supremo a todo reino, todo imperio, toda autoridad y todo poder. O sea, que el Mesías va a realizar una función, establecer el orden. Dice la Escritura que el Mesías no solamente será rey en Israel, será rey en el mundo entero, porque el mundo entero conocerá a Dios. ¿Y cómo conocerá el mundo entero a Dios? A través de su ungido. Porque la ley saldrá de Jerusalén, dice el profeta Isaías. Va a venir un tiempo donde las naciones dejarán de crear armas para la guerra, dejarán de odiarse y todos irán al monte Sión a escuchar la palabra del Eterno. ¿De la boca de quién? De su ungido, de su Mashiach. Así que cuando Pablo de Tarso dice, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder, está refiriendo a ese tiempo. Porque en el versículo 25 dice, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Lea Revelaciones que va a ver que al final del reinado del Mesías se destruye la muerte. Esto significa que en la era mesiánica, cuando el Mesías regrese, todavía va a haber muerte. Son temas que no se hablan hoy en día. A nosotros se nos ha enseñado que una vez que hacemos una confesión, tenemos vida eterna para siempre. Y obviamente, porque tenemos una palabra en español, vida eterna, y la estamos entendiendo desde la mentalidad moderna. Pero Hayé Olam, en hebreo, porque aunque el texto haya sido escrito en griego, sus autores pensaban en hebreo porque eran judíos. Incluso se dice que el Evangelio de Marcos es producto de las memorias de Pedro, de su experiencia con el maestro Nazaret, y Pedro se las dicta a Marcos para que las escriba en griego, porque Pedro no sabía griego. Hayé Olam significa, se traduce como vida eterna. Realmente en hebreo significa vida permanente. Y hay una condición para que la vida sea permanente. El Mesías habla sobre eso. Por eso es que al final de la era mesiánica, el último que va a ser destruido es la muerte. Y cuando ocurra eso, Él le va a devolver todo a aquel que le dio autoridad sobre todo. Eso lo dice Pablo de Tarso en los últimos dos versículos del 27 y el 28, que dice, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, por decir todas las cosas le han sido sometidas. Claro está,
exceptuando aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Eso está en Revelaciones al final. Así que hoy conmemoramos la resurrección del Mesías, pero debemos preguntar ¿para qué? ¿Cuál es la esperanza de la resurrección del Mesías? Pablo Tarso nos dice, Él es la primicia de muchos que van a resucitar como Él. Que sea pronto en nuestros días. Les hablo el More Joseph. Que tengan excelente semana. Shavuot Tov.